Hola, mi nombre es Edgar y yo voy a hablar sobre el conflicto armado entre la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el ejército del gobierno mexicano. Pero para entender un poco más este conflicto o este tema debemos de saber primero qué es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y es una organización fundada el 17 de noviembre de 1983 por los miembros de algunos grupos guerrilleros y grupos de oposición política mexicana. En 1984, según el propio subcomandante Marcos, que es el líder de esta organización, eran solo 6 los integrantes, pero para 1986 había crecido a 12. Más personas se fueron sumando y sumando hasta que entre 1988 y 1989 subió el número de combatientes de 80 a 1300. Esta organización estructuró a las pequeñas comunidades autónomas que cumplen el papel de gobierno paralelos con un comité. Una de estas comunidades en Chiapas que tiene muy fuerte ese tema de un gobierno propio es San Juan Chamula. Este, bueno, ya en esas comunidades ellos empiezan a armarse, a comprar armas con el dinero que estas propias organizaciones o diferentes tipos de gobierno obtienen mediante sus trabajos, diferentes formas, pero entonces este grupo realmente está hecho por la misma comunidad y financiado por la misma comunidad. El ejército zapatista realizó un levantamiento armado en la madrugada del 1 de enero de 1994, como protesta a la globalización y a la entrada de vigor del Tratado de Libre Comercio firmado por México, Estados Unidos y Canadá. Miembros del ejército zapatista cubiertos por pasamontañas toman 4 cabeceras municipales que luego se convierten en 7. Entre ellos está San Cristóbal de las Casas, que era la matriz de todo este ejército, la cabecera. San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Chanal y Huixtán, perdón. Este, Además, durante la toma de estos cabeceras municipales, otras comunidades hacen pública la primera declaración de la Selva Lacandona. Neozapatistas declaran oficialmente la guerra al gobierno mexicano y anuncian sus planes de dirigirse hacia la capital mexicana, que en ese entonces se llamaba Distrito Federal. En las primeras horas de la guerra en las Margaritas, muere el 1 de enero el subcomandante Pedro, que era uno de los 3 líderes de esta organización, y un día después, el 2 de enero de 1994, muere el comandante Hugo. Después de unos días de lucha, el presidente Carlos Salinas de Gortari, quien estaba en su último año de mandato, ofreció un alto al fuego para dialogar con los rebeldes, cuyo vocero era el subcomandante Marcos y era el líder de esta organización. Los primeros encuentros entre el gobierno y el ejército zapatista eh, fueron en la Catedral de San Cristóbal de las Casas. El diálogo duró un aproximado de 3 años y acabó con la firma de los acuerdos de San Andrés. Después de que sale Carlos Salinas de Gortari, entra en su Cedillo. Eh, Durante su gobierno, el Congreso tenía que decidir si aprobaba o no este, esta firma de este acuerdo, pero al final no lo hizo, afirmando que se habían violado acuerdos que se trataron en la mesa de negociaciones y haciendo que el ejército zapatista volviera a las montañas en Chiapas, pero el presidente Ernesto Zedillo ya había mandado triplicado la seguridad militar en estas zonas para evitar que el ejército zapatista tomara más fuerza y más auge en Chiapas. Eh, mm, en los últimos 3 años del mandato de Zedillo volvieron a haber algún tipo de negociaciones, pero después del diálogo se lanzaron muchas acusaciones contra el ejército mexicano ahora, diciendo que atacaron, persiguieron y detuvieron a integrantes de este grupo injustificadamente. Y una de esas ocasiones fue en la batalla de Ocosingo, que murieron 57 personas que asistían a los motivos que dieron fue que en esa zona se encontraban rebeldes integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los cuales atacaron contra los militares.